En esta clase vamos a estudiar la suma de los n términos de una progresión geométrica. Para eso hemos puesto un ejercicio, hallar la suma de los 10 primeros términos de la progresión 2 menos 1, 1 medio. En este caso, recordemos que una progresión geométrica es aquella que se obtiene dividiendo el último término para el anterior, obteniendo un valor constante llamada razón. Entonces, vamos a proceder a escribir la fórmula de la suma de los 10 primeros términos de una progresión. En este caso, la suma de los n términos. Suma de los n términos de la progresión es igual al primer término que multiplica a la razón elevado al n menos 1 sobre la razón menos 1. Entonces únicamente basta reemplazar los valores de la razón y del término 1 para hallar la suma de los términos, en este caso de los 10 términos. Por consiguiente, en esta fórmula n ha sido igual a 10 términos. El primer término, el a sub 1, ha sido el valor de 2. Y la razón se obtiene dividiendo el último para el anterior, es decir, menos 1 dividido entre 2 me va a dar menos 1 medio. Pero podemos verificar también dividiendo 1 medio entre menos 1, más para menos a menos, 1 medio para 1, 1 medio, con lo cual pues se comprueba que la razón ha sido menos 1 medio. Entonces, ahora procedemos a reemplazar en la fórmula. Nos quedaría que la suma de los 10 términos es igual al primer término, que es 2, que multiplica a la razón, que es menos 1 medio, elevado a la n, en este caso n es 10, menos 1, dividido entre la razón, menos 1 medio y menos 1. Entonces ahí tenemos planteada la suma de los 10 primeros términos. Vamos a ir resolviendo. La suma de los 10 primeros términos es igual. En este caso conservamos el número 2 que multiplica menos 1 medio a la 10. Recordemos que por regla de exponentes, si el exponente es par y la base es negativa, la respuesta es positiva. Entonces, el 1 a la 10 va a quedar 1 sobre 2 a la 10 nos da 1024. Y esto menos 1. Todo esto sobre menos 1 medio y menos 2 medios nos da menos 3 medios. Únicamente al menos 1 le he convertido en 2 medios para igualar el denominador. Seguimos resolviendo esta suma y nos quedaría que la suma de los 10 términos es igual al 2 que multiplica 1 sobre 1024 menos 1. Simplemente multiplicamos en x. 1024 por menos 1, 1024. Entonces, quedaría menos 1024 más 1, menos 1023, menos 1023 sobre 1024, que es el denominador, y sobre menos 3 medios. En este caso tenemos que ver si podemos eliminar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador de las expresiones fraccionarias. Entonces verifiquemos. Tenemos en el numerador 3 y en el numerador 1023. Si sumamos sus términos, 1 más 0, 1 más 2, 3 más 3, 6. 6 es múltiplo de 3. Entonces puedo hallar la tercera de 3, 1. La tercera de 1023. Tercera de 10, 3. Me sobra 1. Tercera de 12, 4. Y tercera de 3, 1.
Entonces, lo mismo vamos a hacer con el denominador. 1024 es un número par, por consiguiente podemos hallar la mitad. Mitad 1, mitad de 10, 5, mitad 1 y 2. Entonces, podemos reescribir la suma de los 10 términos así de igual a 2 que multiplica a 341 sobre 512 dividido para 1, que nos da lo mismo. Pero primero los signos también, menos entre menos, nos da más 341 sobre 512. Entonces, seguimos multiplicando. Aquí podemos nosotros, antes de multiplicar, 512 es un número par. Puedo simplificar con el 2. Nos quedaría mitad 1, mitad de 5, 2, mitad de 11, 5 y mitad de 12, 6. Entonces, ahora sí tenemos que la suma de los 10 primeros términos va a ser igual a 1 por 341 sobre 256. Recuerden que este está sobre la unidad. 1 por 256, 256, con lo cual hemos calculado lo que nos pide en la suma de los 10 primeros términos de esta progresión. Gracias por su atención.